¿Qué tal, chicos? Bueno, en esta ocasión lo que vamos a ver es la parábola, los elementos que componen a la parábola. La parábola consta de cosas muy simples, ¿sale? Consta nada más de un vértice y un foco. Esta vez no hay centro, lo que hay es un vértice y este vértice se encuentra ubicado en H, K. El foco, y bueno, el foco ya depende, porque si es como en este caso horizontal, únicamente a la variable horizontal le tenemos que sumar una distancia P. Si es vertical, entonces a la K le tendríamos que sumar P hacia arriba. ¿Sale? Esto es nada más para ejemplificar. Voy a tomar una horizontal para ver los elementos. La distancia que hay del vértice al foco se llama P, y la distancia que hay del vértice a esta cosa que se llama directriz, que es una recta, la vamos a llamar P también, ¿sale? De modo que la distancia que hay entre la directriz y el foco es 2 veces P. Sería P más P, 2P. 2P sería la distancia que hay de aquí hasta acá. ¿Sale? Ahora, en el caso de la parábola, sí podemos identificar cuando una parábola es horizontal y cuando una parábola es vertical, desde la forma general, desde la ecuación general de la cónica. En este caso, si vemos que tiene a x elevado al cuadrado, en este caso va a ser vertical. Generalmente cuando pensamos en x, pensamos de modo horizontal, ¿no? Como por ejemplo en la elipse de si el x tenía abajo al elemento a, que es el número más grande, pues pensábamos que era horizontal, ¿no? Y en la hipérbola decíamos que como si x era positivo, entonces también era horizontal. En este caso vamos a tener que pensar al revés, ¿sale? Si x está elevado al cuadrado, entonces esa cosa va a ser forzosamente vertical, pensando al revés, ¿no? Y también acuérdense que para las elipses, si y cuadrada tenía, si el término que tenía el y cuadrado tenía abajo a la a cuadrada, entonces esa cosa era vertical. Recuerden que a cuadrado es el número más grande, ¿no? Y en el caso de la hipérbola, si era positiva la y, entonces también era vertical. En este caso no, en este caso va a ser horizontal. Entonces la parábola nos obliga a pensar de modo al revésado, ¿no? Entonces, pues ni modo, hay que acostumbrarnos. Pero así podemos identificarla. Si de repente nos preguntan, oye, la ecuación de esta, ¿a qué corresponde? Nosotros vemos, A es x cuadrada, entonces va a ser vertical. A es y cuadrada, entonces va a ser horizontal. Ya de inmediato lo sabemos. Hacia dónde abre, no sabemos. Para eso tenemos que fijarnos en la forma particular, ¿sale? En la forma particular, forma normal, lo que encontramos es que, les digo, si el x está elevado al cuadrado, entonces va a ser vertical. Si el y está elevado al cuadrado, va a ser horizontal. Y tenemos, siempre vamos a ponerle un número 4. El número 4 es una constante aquí, ¿sale? Todos los problemas van a llevar implícito ese 4. Y el parámetro P. El parámetro P puede presentarnos algún tipo de complicación por lo siguiente. No es como tal una complicación, es una propiedad, ¿sale? Si P es positivo, entonces lo que vamos a llamar la parábola va a ser positiva. Positiva porque, bueno, yo la llamo positiva, a lo mejor estoy haciendo un abuso, porque tiene que abrir hacia arriba, ¿no? Y si abre hacia arriba, nosotros sabemos que los números positivos en el eje de las y se cuentan hacia arriba. Entonces los números positivos van hacia arriba. O si es horizontal y el parámetro P es mayor que 0, es positivo, entonces sabemos que los números positivos en el eje de las X los empezamos a contar hacia la derecha, ¿sale? Y lo mismo para un caso, perdón, no es lo mismo, es un caso similar para el eje, para cuando tienen P negativo. Por ejemplo, en lo vertical, ¿hacia dónde contamos los números negativos? Hacia abajo, ¿no? Entonces,
esta es negativa. Y P también tiene que ser negativa. Esto es lo que va a hacer que abra hacia abajo. La otra variante es que abra hacia la izquierda. Si abre hacia la izquierda, los números que contamos nosotros como negativos, en la horizontal van a ir hacia la izquierda. De ese modo podemos más o menos asociar. Las P, con el número P positivo, van a abrir o hacia arriba o va a abrir hacia la derecha. Con el negativo va a abrir con, P menor que 0 va a abrir hacia la izquierda o hacia abajo. Entonces, mucho ojo con eso. Es lo que de repente nos puede llegar a crear algún conflicto en nuestras parábolas. ¿De acuerdo? Entonces, como ven, no es difícil, los elementos de esta cosa no son complicados, pero hay que tener mucho cuidado, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta nos obliga a pensar al revés. Y si estamos acostumbrados a manejar la geometría analítica en las circunferencias, en las elipses y en las hipérbolas, esta nos va a hacer cambiar un poco el pensamiento. Y eso, con eso hay que tener mucho cuidado, ¿de acuerdo? Muy bien, chicos, entonces es todo por los elementos de la parábola y nos vemos en otro video. Hasta luego.